Hoy estamos con el director del hostal de los Reyes Católicos, Santiago Carrera. Empezamos. El Xacobeo nació junto al Año Santo de 1993. Desde entonces suponemos que habrán ocurrido bastantes cambios. ¿Cómo ha ido evolucionando esta celebración para un hotel como el que usted dirige y qué ha cambiado desde que usted trabaja en el hostal? Vale, buenos días. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de todos estos años? Afortunadamente mucho. Y hay uno de los aspectos principales en los que ha cambiado, que es que el Camino de Santiago a lo largo de estos años ha ido cogiendo mucho auge y cada vez lo realiza más gente. En los orígenes la gente que lo realizaba era gente que lo realizaba principalmente movida por unas cuestiones creyentes, católicas, pero afortunadamente con los años no solamente la gente que realiza el Camino de Santiago es por una cuestión religiosa, digamos, sino que lo hace buscando, bueno, pues otras alternativas como son espirituales, de ocio, etc. Entonces cada vez hay más gente que realiza el Camino de Santiago. Y no me acuerdo cuál era la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo ha cambiado el hostal? Mucho. El hostal ha evolucionado. El hostal era antiguamente, a partir del año 54, de 1954, se transforma en hotel, pero antes del 54 era un hospital y antes era un albergue de peregrinos. El origen del hostal es del año 1511 y fue mandado construir por los Reyes Católicos para darle cobijo y para darle atenciones a los peregrinos que llegaban. De ahí en 520 años que tiene, pues ha ido evolucionando, después fue hospital y desde el año 1954 es un hotel. Con la tercera ola del COVID todavía, ¿cómo está siendo este inicio de Año Santo para el hostal? Pues no todo lo bueno que debería de ser. En general en la hostelería y en el turismo esta pandemia está afectando muchos de los sectores en el que más está afectando. Concretamente a nosotros un poquito más seguramente porque en el hostal, porque nosotros dependemos en un 70% de clientes extranjeros. El 70% de nuestros clientes vienen de fuera y un porcentaje muy alto son americanos, el 35% del total. Esos clientes no los tenemos ahora mismo, solo tenemos, bueno, pues el cliente autonómico que se puede mover entre provincias en este momento por los cierres perimetrales, o el cliente nacional cuando se permita moverse entre provincias, pero obviamente está afectando mucho. Esperemos que con la vacuna esto ya podamos ir viendo la luz y podamos ir recibiendo a turistas. Debido a las restricciones de la COVID, los visitantes no están llegando en este primer semestre. ¿Cómo cree usted que influirán medidas como las vacunas durante lo que queda de Año Santo? Bueno, lo que acabo de decir, las vacunas son la esperanza más próxima y más inminente que tenemos y la única tal vez para que esto vaya remitiendo. Aún falta un proceso de que se vaya vacunando todo el mundo, porque hasta que esté todo el mundo vacunado pues es complicado. Hay gente que ya se está vacunando, pero necesitamos que sea lo que se llama la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando ya una mayor parte de la población está vacunada. Hasta que no se consiga eso, esa inmunidad de rebaño, será complicado que pueda moverse la gente. Pero esperemos que las vacunas ya puedan suponer un cambio en esta pandemia. Debido a la COVID-19 tenemos que seguir una serie de pautas de seguridad. ¿Qué cambios ha supuesto esta situación para un hotel como el suyo? Fue una de las cosas en las que más incidimos en su momento durante el confinamiento, en el mes de marzo, abril, mayo, que estuvimos cerrados, que estuvimos confinados, en el hostal, que pertenece a una cadena de hotelera que se llama Paradores, que es una empresa pública del Estado. Entonces, bueno, como empresa estatal, las medidas de seguridad tenían que ser ejemplares también, ¿no? Entonces se hizo un protocolo muy exhaustivo y muy exigente del COVID para transmitir la mayor seguridad a los clientes que viniesen de que en el hostal no se iban a contagiar, garantizar
Garantizar que nadie se va a contagiar es imposible, garantizarlo al 100%, pero sí que la gente tuviese medidas y que pudiese ver esas medidas de seguridad tan exhaustivas para que, bueno, pues de alguna manera tuviesen esa seguridad de que no se iban a contagiar en el hostal. Obviamente eso supone pues unos cambios, establecer unos protocolos y realizar unos protocolos y supone unos cambios en los métodos de trabajo. Complejos al principio porque hay que cambiar todos los procedimientos de trabajo, pero ahora, bueno, la gente ya está más o menos habituada. ¿Qué previsiones tiene para los próximos meses, para articular para verano? ¿Y cómo se preparan para las próximas? Para primavera y para verano ahora mismo las previsiones no son muy buenas, porque dependemos de cómo evolucione la vacunación. Hoy mismo pues veíamos en las noticias cómo ayuntamientos como Sanxenxo o Bayona volvían a un cierre perimetral y a un cierre de unas restricciones, aumentar las restricciones, con lo cual, bueno, esto va a ir subiendo y bajando en función de cómo evolucione y en función de cómo la vacuna, lo rápido que vaya la vacunación. Pero ahora mismo las previsiones, aunque sea Año Santo, las previsiones para primavera y verano no son muy buenas. ¿Qué otras medidas, aparte de las vacunas, cree que debe tomar las autoridades para fomentar la llegada de visitantes a Santiago durante este Año Santo? Uy, yo intento dirigir el parador, ya lo que digan las autoridades ya intento no meterme mucho, pero yo creo que lo que hay que transmitir es seguridad. Cuanta más seguridad y cuanto más medidas de seguridad vea la gente que hay, la gente podrá venir. Pues ahora estamos aquí al aire libre, todos con mascarilla. Eso es porque, bueno, pues cualquiera que nos vea desde fuera ve que estamos cumpliendo unos requisitos de seguridad, porque, bueno, podríamos estar en un aula, pero tiene más riesgo que estar aquí al aire libre. Bueno, pues esto transmite seguridad a la gente que nos estuviese viendo. Pues es lo mismo, que la gente, los clientes y la gente, los turistas, vean que, bueno, pues a nivel ayuntamiento, a nivel Xunta de Galicia, se realizan medidas que el cliente y los turistas se pueden sentir seguros. ¿Hay alguna actividad al aire libre este año en el hostal? Sí, haremos algunas. El año pasado, por ejemplo, que no pudimos hacer la cena de fuegos, que es el del 24 de julio, el Día del Apóstol, que es algo muy representativo y una fecha muy marcada, y normalmente se hace una cena multitudinaria y se hace en los salones, en los comedores reales y en la capilla. Pues el año pasado, ya por una cuestión de medida de seguridad, lo hicimos en el claustro. Como estamos ahora aquí, al aire libre, nos acompañó el tiempo, afortunadamente, pudimos hacerlo fuera, y esas son las cosas que hacemos, todo lo que podemos llevarnos al exterior, nos lo llevamos al exterior. Este año, debido a la pandemia, el Xacobeo se ha prolongado hasta el 2022. ¿Qué opina usted sobre esta decisión que ha tomado el Papa y qué efectos va a tener en la hostelería de Santiago? Me merece una opinión buenísima y acertadísima, porque finalmente este año, que era un año muy esperado, después de 11 años que no era Año Santo, pues era un año muy esperado, ¿no?, para todo el mundo. Y al final, bueno, pues es un poco, nos han chafado, ¿no?, con esto de la pandemia, y bueno, todo el mundo se ha quedado un poco si hubiese caído un jarro de agua fría. Entonces, el prolongar un año más y prorrogar el Año Santo al año 2022, pues va a hacer que la gente pues no acuda a lo mejor que tenía pensado acudir en el segundo semestre del año y no se acumule mucho turismo, y así poder, la gente que a lo mejor incluso no podía venir por una cuestión de que a lo mejor aún no se puede viajar, tenga la ocasión de sí venir en un Año Santo, que será el año que viene, año 2022. Nos parece acertadísimo y lo celebramos muchísimo porque, bueno, es beneficioso para todos. Uno de los grandes atractivos del Xacobeo son los espectáculos internacionales y algunos conciertos ocurren en la Plaza del Obradoiro. ¿Qué influencia tienen estos eventos para el hotel y sus clientes? Bueno, los clientes están muy contentos porque así pueden ver a sus ídolos o a sus estrellas de rock o cantantes o músicos ahí cerquita. Obviamente para nosotros es muy positivo, ¿no?, porque al final
pues ya el emplazamiento del hostal en la Plaza del Obradoiro, al lado de la catedral, esa ubicación pues ya es un privilegio estar ahí ubicados. Y bueno, pues efectivamente tenemos la suerte de que se celebran muchos eventos en la Plaza del Obradoiro. Y muchos de estos eventos, pues los músicos, en este caso que hablabas de conciertos o otros, se alojan en el hostal, con lo cual para nosotros es muy positivo y para los clientes también es algo muy entretenido. Siendo un edificio creado para los peregrinos, habrá muchas historias del camino que le habrán contado. ¿Cuál de ellas le ha impactado más y por qué? Déjame pensar. Te voy a contar una que aparte que es un poco ilustrativa. Hay una habitación que es la 329 que le llamamos la suite del Cardenal. Vale, yo les voy a explicar por qué se llama la suite del Cardenal. En el año 1953 el actual hostal aún era hospital, ¿vale? Y entonces había un cardenal que era Quiroga Palacios que le informó en aquel momento al jefe del gobierno que era Franco, que el año 1954 era año santo y que tenía previsto la visita a Santiago, por ser año santo, el Papa Pío XII y una representación de autoridades del Vaticano. Y Quiroga Palacios dijo que no había un sitio con cierto nivel para poder albergar y para poder alojar a tal representación y al Papa. Y entonces mandaron construir el hostal. Transformaron el hotel del año 53 al año 54, 9 meses, lo transformaron de hospital a hotel. Y en el año 1954, que era año santo, cuando el día del apóstol que iba a venir el Papa Pío XII, finalmente no puede venir el Papa Pío XII y manda en su representación a un cardenal del Vaticano que se llama Roncaglia y duerme en esa habitación, en la habitación 329. Ese cardenal Roncaglia, 4 años más tarde, cuando muere el Papa Pío XII, es nombrado Papa y es el Papa Juan XXIII. Por eso podemos decir que en el hostal durmió un Papa, el Papa Juan XXIII. Xacobeo, año santo o año jubilar, ¿cuál prefiere y por qué? Es una buena pregunta, ¿eh? Me quedo, por lo que os comenté antes al principio de la entrevista, con año Xacobeo. ¿Por qué? Y os voy a explicar por qué. Como os decía, el Camino de Santiago fue creciendo en los últimos años, afortunadamente, porque no solamente lo hace como en sus orígenes la gente promovida por un tema religioso, sino que la gente lo hace, bueno, por otras motivaciones, ¿no? Y mucha gente que lo hace ahora no es ni practicante, ni creyente, ni nada. Entonces, si ponemos año santo o año jubilar, lo estamos enfocando mucho a un tema eclesiástico, que también es muy importante. Pero, digamos, si queremos abarcar y que todo el mundo tenga cabida en el Camino de Santiago, pues me iría a un término más que es el año Xacobeo, no tan eclesiástico, y así pues tiene cabida para todo el mundo. Elegiría ese, año Xacobeo. Para finalizar, muchas personas, sobre todo peregrinos, están pensando en venir a Santiago durante el 2021 y el 2022. ¿Qué recomendaciones les daría? A los peregrinos, que vengan, que sean prudentes, que la gente sea muy prudente, que cumpla todas las medidas, porque es muy importante, porque los primeros que queremos salir de todo esto somos todos nosotros, para poder hacer una vida normal, como hacíamos antes. Pero para eso, al margen de las medidas que tomen las autoridades, los gobiernos, etcétera, etcétera, los primeros que tenemos que concienciarnos somos nosotros, los ciudadanos, y no porque nos lo imponga una ley. ¿Vale? Al margen de que obviamente hay que cumplir las normas y las leyes, pero al margen tenemos que ser civilizados para poder respetarnos entre todos, y de esta manera se podrá remitir antes todo esto, y el virus, y toda la pandemia remitirá antes, pero si no cumplimos las medidas y no somos muy responsables, pues nos costará un poco más. Entonces, los peregrinos que vengan serán todos bienvenidos, encantados que vengan muchísima gente, pero
que cumplan las medidas y que por el respeto a todo el mundo y para que todo el mundo tenga cabida. ¿De dónde son la mayoría de los peregrinos que vienen a Santiago? Afortunadamente de todas las partes del mundo, pero hay un porcentaje muy elevado, y es algo curioso, de americanos. Hace unos años hubo una serie que se grabó aquí en Galicia que se llamaba The Way, una serie americana, una producción americana, y tuvo mucho impacto en Estados Unidos. Y como Estados Unidos es un país que no tiene mucha historia, te das cuenta que el descubrimiento de América es en 1492. El hostal se construye en el 1501 y acaba en el 1511, casi coincide con el descubrimiento de América. Entonces los americanos que vienen aquí, los estadounidenses, los países que tienen mucha historia, pues les llama mucho la atención que un sitio, un edificio donde van a dormir tenga los mismos años de historia que tiene casi su país. Hay multitud de nacionalidades, muchísimas, pero uno de los que más me llama la atención son los americanos, el porcentaje muy elevado. Obviamente por cercanía los franceses, alemanes, ingleses, pues muchísimo, pero de todos lados. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo en el hotel y por qué? Pues afortunadamente me gustan muchas cosas. Y una de las cosas que más me gustan, y ahora lo voy disfrutando un poco más, porque nos vamos haciendo mayores, porque yo ya había estado aquí en el hostal hace años, pero bueno, era más joven, bueno, no te llaman la atención las mismas cosas que te llaman ahora cuando vas cumpliendo ciertos años. Es sentirte un privilegiado, el poder trabajar en un sitio que es una joya arquitectónica, que tiene 500 años de historia, que está ubicado en el kilómetro cero del Camino de Santiago, con lo que mueve hoy en día el Camino de Santiago, al lado de la catedral, y con toda la cantidad de eventos que se celebran, personalidades que vienen al parador y que se alojan en el parador, y cada día, y la cantidad de anécdotas, como preguntabas antes, Pablo, las anécdotas que van surgiendo, os comenté una, pero hay 10.000 anécdotas de este tipo. Eso es una suerte. He trabajado en otros hoteles, en otros tal, cada uno con sus, bueno, pues con sus cosas agradables y con sus, pero digamos que este es muy especial, este hotel. Pues ya finalizamos la entrevista. Pues muchas gracias.